está ya aquí en nuestros estudios el doctor Gustavo Adriancén. Él, ustedes recordarán, fue ministro de Justicia, antes fue procurador en el sector defensa, también un tiempo largo, y ha venido para conversar con nosotros de varios temas. Doctor Adriancén, un gusto saludarlo, buenos días. Glatzer, muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir esta mañana. Además quiero incorporar otro elemento, digamos, un poco de su paso por el sector público y sobre el gobierno. Usted, siendo ministro de Justicia, tuvo que renunciar en algún momento. Cierto es, sí. Porque además se voceaba la posibilidad de que igual iban a censurar si es que no lo hacía. Entonces quería comenzar por ahí para ponernos un poco a tono con lo que está pasando ahora. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo se toma una decisión en un gabinete para hacer lo uno y lo otro en relación a este tema? ¿Por qué? Porque ahora se le exige al ministro de Economía renunciar y él más bien ha dicho, no, que me censuren. Es decir, que el Congreso asume el costo político de sacarme. ¿No es cierto? Porque la otra hubiera sido la de Vizcarra, que fue mejor para evitar que la cosa vaya escalando y yo me voy. Pero, digamos, aquí lo que ha pasado es que no es que los fujimoristas o quienes impulsaban su salida, digo el de Vizcarra, retrocedieron, sino más bien y fueron a pedirle inclusive que renunciara a la vicepresidencia. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se evalúa? Y en todo caso, ¿cuál es su opinión? ¿Qué debe pasar? ¿Debería o no renunciar Torne? En realidad, Glatzer, circunstancias si bien parecidas, no idénticas, ¿no? En el caso de Vizcarra, por ejemplo, se trataba además del primer vicepresidente, del príncipe, el primer heredero al cargo presidencial en caso ocurra algo con el señor presidente. Entonces, llamaba particularmente la atención la persona de el primer vicepresidente y accesoriamente el cargo del ministro de Transportes involucrado en este suceso de Chinchero. Luego viene lo de Torne, que en primer lugar dio la impresión que él mismo había hecho una suerte de voto de confianza en el Congreso, diciendo si la mayoría parlamentaria no me da su confianza, yo tengo que dejar el cargo. Luego viene estas frases del presidente, ya tengo reemplazo, y luego un mensaje presidencial diciendo lo respaldo totalmente. Y finalmente la posición ha quedado, al menos hasta ayer, pues no sabemos qué ocurre en las próximas horas. No sabemos qué ocurre en las próximas horas, por lo menos hasta ayer, con que él no se iba. Tú me preguntabas, ¿qué se hace en estos casos? Mira, yo creo que esto es un tema muy personal, conversado naturalmente con el Premier y con el Presidente de la República. El ministro que está en estas circunstancias, por lo menos fue mi caso, expone sus puntos de vista y presenta su decisión. Frente a una renuncia irrevocable como fue mi caso, no quedaba sino aceptar esta renuncia. La coyuntura en la que a mí me tocó vivir aquellos sucesos fueron sumamente singulares. Era el último año de un gobierno que venía debilitado, se había perdido la mesa directiva en el Parlamento, teníamos una oposición furiosa y había que gobernar. Y en ese entonces a quienes nos tocó asumir el cargo de gobierno, entendíamos que eso era lo que nos tocaba. Yo por lo menos no me escondí debajo de mi escritorio y salí a hacer frente y defender lo que yo creía que se tenía que hacer en ese momento. ¿Y por qué que no era otra cosa más que porque iba a debilitar más el gobierno? Incluso lo dije en mi renuncia, Glatzer. Yo no podía exponer a la gobernabilidad del país, a mi permanencia en el gobierno. Así se lo hice saber al Premier y al Presidente de la República y les presenté mi carta de renuncia irrevocable, que finalmente fue aceptada. Por otro lado, fue la desilusión personal de haber participado días antes en una interpelación que la verdad fue un insulto, no solamente a mí como interpelado, sino creo yo al país. La interpelación no había terminado y ya habían fujimoristas pasando para las firmas junto con los apristas la moción de censura, es decir, ni siquiera habían terminado de escucharme. Ahora, pero ese es un esquema que se ha reproducido también en este gobierno frente a algunos ministros. Lo de Saavedra pasó exactamente lo mismo. Entonces mi pregunta apunta ya a que, habiendo sido además una persona que pasó por ese tránsito, o transitó por ese escenario, digamos, ¿cómo ve al fujimorismo en su alianza y su vínculo con el APRA? Pese a que hoy día Mauricio Mulder dice que no hay ninguna alianza, que no están de acuerdo en estas cosas. Pero ¿cómo ve al fujimorismo en estas lides? Es decir, ¿tiene la voluntad de escuchar para después tomar una decisión o tiene una vocación clara de golpear al gobierno a través de las censuras? Yo creo que está en su ADN, ¿no? Este autoritarismo es genético.
este autoritarismo poco democrático, nada tolerante, creo que tiene que ver con el silenciar cualquier voz disidente a ellos. Y ahora tienen en la mayoría parlamentaria una suerte de brazo armado con el que están arrinconando a un gobierno que por lo demás, a mi entender, se muestra sumamente débil. Un gobierno que no hace uso de los mecanismos democráticos que podría y que están previstos para sostener el equilibrio democrático de nuestro país, cosa que a mí me parece terreno que va aprovechando este fujimorismo y sus halcones, que son absolutamente visibles, los que llaman a que esta posición confrontacional continúe. Pero creo que más temprano que tarde la lectura que antes hacían los ciudadanos de un fujimorismo fuerte, de un fujimorismo que... Ahora, pero si eso es así, doctora Janssen, ¿usted cree que es factible, es viable, es razonable pensar de que en medio de las circunstancias en las que algunos dicen ha respondido bien el gobierno a decirle, si tú quieres censurar al ministro de Economía, censura lo que él no va a renunciar, para que la gente vea que tú eres prepotente, que tú estás mal usando el tema de la interpelación y de la censura? ¿Les interesa a los fujimoristas verse así de mal? ¿O la verdad poco les importa y más bien lo que quieren es mostrar su fuerza? Bueno, yo creo que la censura la van a tramitar probablemente no los fujimoristas, sino algún otro congresista. Ya sabemos que Acción Popular a través del escano ha tenido esta afición en las últimas censuras vistas, ¿no? Bueno, en el caso de Vizcarra, por ejemplo, que probablemente sea algún otro parlamentario, alguna otra bancada quien lo haga y ellos respalden. El mensaje político va a ser: estamos recogiendo la voz del pueblo y cosas por el estilo. Nosotros no fuimos lo que la promovimos, pero al último todos sabemos que ese es el único elemento que determinaría si la censura va o no va, que son sus votos. O sea, pero ¿usted cree que sí van a censurar a Torne? Yo creo que ¿Y lo propio van a hacer con Basombrío o no? Allí, por ejemplo, estoy pensando que no, la lectura no es de las mejores, porque mira, Glatzer, si ellos piensan canjear Torne por Basombrío, es decir, censurar a Torne y salvar a Basombrío, va a ser las peores lecturas que puedan haber. Porque si lo preguntas hoy día a la gente, creo que estarían más de acuerdo con que el censurado sea Basombrío, sí, pues, que sea de la seguridad ciudadana, creo que pesa significativamente más. Entonces yo creo que esa lectura no es correcta. Ahora bien, la censura de Torne no es más que el punto final de algo que ya se viene viendo. Pero que no permita esto dejar de ver también el origen del problema, ¿no? Porque se sigue diciendo que tratan con guantes de seda y con algodones al contralor, ¿no? Que ya mostró estar totalmente descontrolado. Entonces, prepárense, porque el propio contralor anunció que tenía informes de la señora Martes en educación y del señor de vivienda, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si ya tienes a Torne, ya tienes a Basombrío, tienes educación, tienes a vivienda, ya se anunció lo de salud, pues es cierto, no censuro gabinetes, pero voy tumbándome de uno en uno tus ministros, y como veo que tú no haces nada, sigo para adelante, pues cual moledora, ¿no? Moledora. Pero entonces, digamos, lo concreto y ya tramitado es lo de Basombrío. Basombrío cree que lo van a censurar, o lo van a golpear lo suficiente como para, sin censurarlo, mandar el mensaje que eso van a hacer con otros ministros también. Yo creo que el mensaje ya está dado. Creo que a Basombrío lo único que podría aliviarlo sea que la crítica ciudadana después de la censura de Torne sea feroz, y que eso los haga retroceder en su pretensión de censurarlo. Ya escuché por ahí, me parece que Mulder fue el que dijo que no iban a censurar a Basombrío. Aseguro que Basombrío no será censurado. Bueno, alguna información debe tener de muy adentro, quiero decir, de sus aliados políticos hoy, más allá de la negación, los fujimoristas. Entonces me parece que sí han hecho el canje. Torne se va de todas maneras, y a Basombrío dejémoslo malherido, ¿no? Como para que luego vaya en una sangría lenta desapareciendo. Y el tema y la posibilidad del voto, de la cuestión de confianza, desde su punto de vista, ¿debería aplicarse en un contexto de esta naturaleza? Yo he expresado desde muy temprano
que debió hacerse con el caso de Saavedra, Sin que duda. esa era la manera de Sin duda. marcar la cancha de manera Sin distinta. duda. Bueno, pero no lo hizo, tampoco lo hizo por su vicepresidente y no sabemos por Torne, porque inclusive algunos columnistas hoy día empiezan a decir, no creo que lo haga por Torne, o Torne vale más que eso, entonces generando también ahí toda una discusión en torno al uso de esta figura. ¿Pero usted qué cree? Mira, yo creo de que frente a lo que ha venido ocurriendo, ya lo mencionaste tú, Saavedra, después Vizcarra, y no haber hecho cuestión de confianza, nada me hace creer a mí, te lo digo honestamente, que la vayan a plantear por Torne, ¿eh? Mal, no creo que lo haga. Ahora bien, no hacerlo no debería sorprender, por lo menos al fujimorismo, diría, bueno, seguimos adelante. Y por otro lado, esta cuestión de confianza tiene que ver con una clara iniciativa presidencial y del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí. Y yo no veo desde allí precisamente vocación para plantear una cuestión de confianza. No la veo. Recuerdo que hace varios meses se hablaba de una suerte de distanciamiento entre Torne y Zavala. Sí. No sé si esto sea exacto. De hecho, se está pensando que el plan B o el plan alternativo era darle cartera al presidente del Consejo de Ministros, sí, Zavala, y se quede en economía. Entonces, en política pasan muchas de estas cosas. ¿Usted cree que, digamos, esas pugnas o diferencias o discrepancias entre ellos abonan más a la idea de que no se la van a jugar por Torne con el... Yo no he visto desde el Consejo de Ministros una vocación de respaldo enfática. He visto el mensaje del presidente, que bueno, contradecía lo que horas antes había dicho, ¿no? Pero no he visto ministros saliendo a defender a Torne. Lo que es más, se me hace que la percepción al interior del gabinete es, bueno, pues metió la pata, que pague por sus culpas. Si se tiene que ir, que vaya, pero ¿por qué va a tener que irse todo el gabinete? Sí, ¿no? el otro día que leía... O sea, yo creo que esa es la lectura. El viernes que leía Hildebrand en sus 13, hasta el propio presidente de la República estuvo, parece, a favor de que renuncie Torne, y otros fueron los que le convencieron de que eso no era lo que más les convenía, ¿no? Ahora, salgo un poquito de este tema para preguntarle por otros vinculados también a el gobierno anterior al presidente Ollanta, ¿no? Que está en una situación, digamos, habrá que reconocer, complicada, política, mediática y legalmente también. Voy a comenzar por lo último. El caso Madre Mía, usted ha sido ministro de Justicia, además, y hay 2 investigaciones en curso, nuevas, por el caso Madre Mía, y todas apuntan a que los hechos ocurrieron y que es probable que en la base de la que él era parte y lideraba en ese momento, la base Madre Mía, pues participó en estos hechos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué habría que decir? A diferencia de lo que hace varias semanas se venía diciendo, yo escuchaba que desde el foro de abogados muchos colegas eran de la opinión que esto no se podía volver a investigar, y yo siempre sostuve que sí es posible. Y es posible cuando aparezcan nuevas pruebas que ameriten este tipo de investigación, cosas que no se habían investigado. Me acuerdo que en su momento criticaban a por qué Sánchez y San Martín no hicieron lo que ahora se dice, investigar, porque bueno, en ese momento esto no se conocía, me pareció elemental. Y luego, ahora que ya se conocen estas pruebas, me parece absolutamente natural que se investigue. Yo, además, forjado en derechos humanos, creo que es necesario que se investigue. Y es necesario por la salud del país, por el derecho a la verdad. Creo que es necesario, si yo soy inocente, seguir un proceso para demostrar mi inocencia. Y si yo soy culpable, naturalmente que caiga sobre mí el peso de una condena severísima. Ahora, un proceso que da para largo. Se acaban de hacer exhumaciones en fosas, en una tumba. Sí. No estamos hablando de fosas comunes como se encontró en Satipo, Pichanaki o en esta parte de la selva. Los familiares fueron quienes decidieron enterrar a este ciudadano ahí mismo, tendrán que dar explicaciones. Por otro lado, sé que el equipo de medicina forense, la Fiscalía de la Nación está actuando. Lo único que hago es invocar al mayor profesionalismo para que se determine las causas de la muerte. Hay restos óseos que podrían permitir saber por lo menos algunas cosas de ello, y a partir de ahí tomar las declaraciones de quienes hoy día están hablando, dicen que participaron de los hechos, algunos directamente han y que estarían involucrados directamente. Y por otro lado también tenemos declaraciones que en su momento se dieron y después se contradijeron. Entonces hay que evaluar allí cuáles, ya le tocará al juez, al fiscal en su momento ponderar esto y determinar cuáles son las declaraciones y los testigos más idóneos. Y en el caso de la situación del expresidente Ollanta, ¿es posible que pueda terminar siendo incorporado en la investigación como imputado? Había cuenta ya en los casos anteriores la cosa había ido sin y no había determinado su responsabilidad directa.
Dependiendo de los indicios que existan. Hoy día, por ejemplo, si hay pruebas indiciarias suficientes que permitan conducir a la creencia de que efectivamente ha participado de los hechos, como dicen, dando las órdenes, porque hasta ahora no se le imputa una autoría una autoría directa sobre los hechos, sino una autoría mediata, habría que demostrar. No me sorprendería que pase a la condición de imputado si el fiscal evalúa estas. Pero no le sorprendería porque hay un ambiente de animadversión contra él, o no le sorprendería porque las circunstancias, la posición de él, el que estuvo en la zona, deberían llevar inevitablemente a que, si no participó, por lo menos tuvo que conocer. Es probable que ese sea el razonamiento fiscal y me parecería razonable. O sea, el segundo. Sí, por supuesto, sí me parecería. O sea, lo que ocurre es que, claro, siempre tu condición de testigo es más beneficiosa, menos menos comprometedor en un proceso que si pasas a la ley de imputado, ¿no? Entonces, pero si al final lo que se trata es de descubrir la verdad y hay testimonios, hay indicios, hay algunas circunstancias que te permitirían considerar, lo haría el fiscal en su momento evaluándolo, que pases a condición de imputado, pues si tienes la convicción de la verdad y de la inocencia, seguramente estarías dispuesto a enfrentarlo también. ¿Y usted la tiene en torno al expresidente Ollantumala? O sea, en el sentido de que considera que él no participó en esos hechos y que va a salir bien librado a la justicia, o que las circunstancias darían la impresión de que ha pasado más bien lo contrario. Solo dos cosas: yo no he tenido oportunidad de conversar con él sobre estos temas, y en segundo lugar no conozco el expediente tampoco. A partir de allí, una aproximación a la inocencia o culpabilidad de Humala no la conozco. Lo que sí, ya lo he declarado también, si hubiese tenido, cuando se me nombró ministro, alguna suspicacia, ¿no?, un resquicio de dudas respecto de la participación de Humala en estos actos, si hubiera tenido noticias de eso, probablemente nunca hubiese aceptado el cargo, ¿no? Pero no lo hubo, ni cuando me tocó asumir el cargo, ni cuando participé del gobierno, ¿no? Ahora, yo el otro día conversaba aquí, el viernes, justamente con la doctora Luz del Carmen Ibáñez, que es la que la fiscal coordinadora del Sistema de Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo del Ministerio Público. Y ella, hablando sobre este caso, hacía referencia de que sí es posible que, digamos, es una posibilidad de que pueda pasar en la calidad de imputado Ollantumala, sí, claro. Pero también decía que otra de las cosas que hay que trabajar en ese y en todos los casos de derechos humanos es la cadena de mando. Es decir, si Humala hizo lo que se dicen que hizo, no lo hizo porque se le ocurrió, sino porque había toda una estructura que iba hasta, digamos, los altos mandos. Sobre eso le quiero preguntar, usted ha sido además procurador del sector de defensa y ministro de Justicia. ¿Qué pasa si eso se hace y se logra determinar que ahí hubo responsabilidades? Muchos de los actuales mandos del ejército, digamos, fueron los jefes de Ollantumala, no solo en la base, sino que participaron de todas esas acciones. ¿Qué pasaría si se logra determinar de que varios de ellos sí estuvieron pues directamente relacionados con estos hechos? Glatzer, mira, la guerra que el terrorismo inició contra el Estado peruano fue una guerra cruenta. Sin duda. El Estado peruano, o nosotros los ciudadanos, padecimos esa guerra iniciada por los terroristas. Fue una guerra en la cual ni nuestras Fuerzas Armadas ni nosotros como ciudadanía estábamos preparados para enfrentarla. El primer violador de derechos humanos durante ese periodo de guerra fueron los delincuentes terroristas. Nuestras Fuerzas Armadas, en lo que yo sostengo algunos casos aislados, cometieron excesos. Yo no tengo ningún elemento de juicio para creer que se trató de una estrategia sistemática de violación de derechos humanos. No solamente hablo de normas cuando se habla de las definiciones de lo que significa una política sistemática de violación de derechos humanos, sino que además en todos los casos que a mí me ha tocado ver de manera directa, se hablan de casos aislados y de excesos cometidos por iniciativa propia por quienes estuvieron allí. De hecho,
este tema de la cadena de mando pretendieron utilizarlo con los chicos estos que lamentablemente fallecieron en Marbella. Si tú haces una cadena de mando tal cual está estructurada en nuestro país, que no es en todos los países del mundo, no solamente estás hablando del capitán de una base, sino del jefe de unidad, del ministro, del ¿cómo se llama? El comandante general del ejército, comandante conjunto, ministro y presidente de la República. O sea, esa no es una teoría, por favor, eso no se sostiene en ninguna parte. Y en el caso, eso, ¿no? En el caso Pomatanta fue aplicación del caso de Fujimori, porque se sostenía en el caso de Fujimori que las disposiciones las había dado él concretamente a través de Vladimiro Montesinos, que era quien organizaba el grupo Colina, este grupo paramilitar. De acuerdo, ¿no? pero no estás hablando de una fuerza regular. Para entender su punto es, y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que fueron algunos militares que en algunas circunstancias violaron derechos humanos. A mí me ha tocado investigar algunos de esos casos que son indefendibles. No es lo mismo, pues, la gente de la patrulla Lince liderada por Telmo Hurtado, digamos, de los Chavín de Huanta. Sin duda, ¿cierto? sin duda alguna. Algo del ejemplo. Ya, pero entonces, si es que Ollantumala participó de la violación de derechos humanos que se le atribuyen, entonces lo hizo él solo. O sea, él es el único responsable. Tendría que ser el único responsable, él y su base, de lo que se cometió ahí. Salvo que se pueda demostrar que los jefes inmediatos de Humala tenían conocimiento y dieron alguna instrucción al respecto. Como dicen todos, no, claro, es que no te voy a mandar una orden escrita, viola derechos humanos. Pero es que por eso en un proceso penal, es que la gente cree que un proceso penal va de chismes. No, la gente tiene que entender que un proceso penal es una cosa muy seria, porque estamos hablando de la libertad de las personas. De acuerdo, pero mi pregunta es, entonces, Ollantumala, si cometió estos actos de violación de derechos humanos, sería él el responsable, salvo que se pruebe que sus jefes inmediatos. En efecto. Pero esos jefes inmediatos hoy día son altos mandos en el ejército. Pero y eso no le quita. No le quita nada. Si ellos participaron en ese momento, tuvieron conocimiento y consintieron, y eso se puede probar con pruebas indiciarias que generen una convicción en el fiscal y en el juez, pues sin duda alguna tendrían que ser condenados. Yo no veo, o sea, que sean jefes ahora no los exime la responsabilidad que pudieran tener, menos en delitos tan graves como violación de derechos humanos, ¿no? Otra pregunta, lamentablemente tengo que acabar con Carlos, que otro día le invito para hablar de otros temas. Gracias. La decisión suya de en ese momento sacar del cargo a Julia Príncipe, que fue el motivo por el cual terminó usted, digamos, medio de la discusión en ese momento y que digamos, me llevó a la interpelación, a la interpelación y la renuncia posterior, ¿no?, que usted ya nos ha contado. Digamos, a la luz de los hechos, de lo que ha pasado, ¿se siente tranquilo con esa decisión? Por supuesto, ¿Hizo lo correcto? Por supuesto. ¿Cree que no se le pasó la mano con No ese tengo tema? ninguna duda. Mira, Glatzer, era el ministro de Justicia y yo tenía que preocuparme porque la ley se cumple. Y la ley era absolutamente clara. Nunca a nadie le negué autorización para declarar. Jamás. Y la señora sencillamente tomó la decisión de no pedir autorización, pese a que ya lo había hecho en una oportunidad con Francisco Eguiguren y en 2 oportunidades con el APRA, es decir, conociendo y respetando el reglamento que después pretendió quebrantar. Pero esto también se dio un escenario político oportunista que finalmente la llevó al cargo que ella tiene ahora, ¿no? Bueno, no sé si lo ejerza o no, pero no siente finalmente que lo está no, para nada, por supuesto. ¿Cuál es el principal Está problema? absolutamente a la deriva. Pregunta algo tan elemental: ¿dónde está el reglamento del decreto legislativo 1326, que es el de la tan anunciada Procuraduría General de la República? ¿Dónde está? Ya se venció largamente el plazo y no hay seña de ese decreto. ¿Dónde está la designación de los nuevos procuradores? ¿Dónde está la actividad de la Procuraduría frente a Lavallato? ¿Dónde está? Entonces hay una Procuraduría silente, temerosa, y lamentablemente los procuradores ahora sí uno no los escucha declarar. ¿Ok? Y no porque no tengan autorización, sino porque son temerosos de no ser de las simpatías de lo que la señora quiere escuchar. ¿Cree usted que ella está haciendo aquello de lo cual se quejaba que hicieron No con me ella? cabe la menor duda. Y pruebas al canto. ¿Cuántos procuradores has entrevistado tú últimamente, Glatzer? Oye, verdad, la procuradora acá tiene amparo, ya no quiere venir, después de que dijo que a García lo iban a pasar a conseguir investigado ya... ¿Por qué será? ¿Por qué será, Glatzer? Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco, te lo agradezco. Que vaya muy bien.